El mundo ha llevado a las personas a encerrarse en una burbuja de perfección, impidiendo ser vulnerables y limitándonos a cometer errores, entendiendo que como humanos siempre fallamos, que no somos perfectos y que necesitamos de Dios. Hola a todos, soy Mafe Rodríguez y este es nuestro episodio de cómo necesitamos de Dios para no tener miedo a cometer errores. Y en esta oportunidad quiero basarme en el libro de Mateo capítulo 26 del versículo 69 al 75, donde habla acerca de la historia de cómo Pedro niega a Jesús. Y dice así la palabra del Señor: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. En este episodio quiero empezar hablando acerca de mi persona, ya que una de las cosas que el Señor me ha enseñado en este trayecto de vida, tanto personal como ministerial, es a aprender que los errores son parte de la vida y son parte del crecimiento. En muchas ocasiones hemos escuchado decir: tú no deberías cometer errores, pero no nos enseñaron también que en la vida a veces necesitamos de esos errores para poder crecer y para poder madurar. Y es que yo siempre era de las personas que me cuestionaba cuando cometía un error o cuando fallaba. Sentía que Dios no me amaba, sentía que el cielo se me venía encima, sentía que Dios quitaba su mirada de mí, sentía que ya Dios no me amaba como antes, que no me consentía como antes, que no era quizás o no representaba para Él quizás lo que representaba antes, por motivos de que cada vez que quizás yo fallaba o cometía un error, me sentía culpable, sentía que no podía mirar al cielo, que no podía orar, que no podía hablar con Él, que no podía hacer absolutamente nada. Me cuestionaba, me culpaba y sentía que no podía salir de esa culpabilidad por motivos de haber cometido un error. Y es que nosotros tenemos que entender de que los errores se cometen en diferentes áreas de la vida, por ejemplo, en la vida cotidiana, en el ámbito profesional, en el aprendizaje, incluso en nuestra relación con Dios. Solemos cometer errores, pero tenemos que aprender a ver el error como una oportunidad y no como un juicio. Quiero tocar 3 puntos importantes para desarrollar este episodio, y es que, número 1, nosotros tenemos miedo a cometer errores muchas veces porque no vemos a Dios como un padre, sino como alguien listo para juzgarnos y condenarnos. Y es que cuando no se revela la paternidad de Dios en nuestras vidas, nos cuestionamos y nos culpamos, como en mi caso pasó muchas veces, que al no tener quizás esa relación tan íntima con Dios y no verlo como un padre, me llevó a quizás ver a Dios como un juez listo con una hacha o listo con una vara para castigarme y condenarme, porque no había conocido a Dios como un padre. Lamentablemente el sistema religioso me llevó a ver a Dios siempre como un castigador,
mas no como un padre amoroso. Y cuando fallaba o cometía un error, solo vivía cuestionándome y sentía que no podía avanzar. Me comencé a limitar mucho y sentía que no podía dar un paso adelante. Antes más bien sentía que retrocedía porque nunca podía ver el error que había cometido o donde había fallado como una oportunidad. Y es que cuando no vemos a Dios como ese Padre bondadoso, como ese Padre dispuesto a abrazarnos y a recibirnos con amor y entender que Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, entendemos que quizás cuando cometemos un error o fallamos, vamos a recibir una condenación de parte de Dios. Y estamos con ese miedo, con ese temor, con esa ansiedad. Entramos quizás en depresión porque sentimos que la vara de Dios está encima de nosotros, el juicio de Él, porque eso fue lo que nos enseñaron. Y Dios en este trayecto de vida me ha podido mostrar cuán bueno es Él y cuán grande es su amor para conmigo. Y me ha hecho entender de que cada día tengo que ir a Él y verlo como mi Padre, como lo que es. Recordemos la historia del hijo pródigo. Acuérdense que cuando el hijo pródigo toma sus propias decisiones, que se sentía quizás capaz dentro de sí mismo de hacer cosas, decidió pedir su parte de la herencia e irse por ahí y desviarse del camino. Pero al verse en el suelo, al ver que todo lo había perdido y que en su casa tenía mucho más que lo que tenía afuera, dice que entró en razón, que reflexionó, entró en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre, ¿verdad? Y le pediré perdón y le diré que he pecado contra él y contra el cielo. Pero vemos la postura del hijo y también vemos la postura del padre. El padre jamás lo condenó. El padre nunca lo miró con ojos de juicio, con una mirada de juicio. Más bien estuvo tan predispuesto a abrazarlo, a recibirlo con amor, a perdonarlo y a darle la bienvenida a su casa, donde siempre ha sido su lugar, donde ha sido su lugar seguro, y se le dio aún más de lo que tenía antes. El padre de lejos pudo divisar a su hijo, y es lo mismo que Dios hace con nosotros. Dios de lejos nos distingue porque somos sus hijos, somos sus hijas, y Él siempre está dispuesto a enseñarnos que somos humanos y fallamos. Y es por esa razón que tomé como punto de referencia la historia del apóstol Pedro. ¡Wow! ¡Qué historia para maravillosa! ¡Qué historia para tan significativa! ¡Qué historia para más maravillosa! Pedro es uno de mis personajes favoritos entre muchos, porque Pedro de verdad que le costó tanto ser formado por Dios y conocer a Cristo, que se toma un buen tiempo el Señor con él. Yo creo que Jesús se toma un buen tiempo con nosotros porque no somos fáciles. Él se toma un buen tiempo y Él está ahí dispuesto a trabajar en nuestra vida hasta terminar esa obra y vernos formados como Él desea. Cuando Jesús le dijo a Pedro: Pedro, yo sé que tú me amas, yo sé que tú quieres estar conmigo y que vas a estar al final de mis días, y me acabas de decir que incluso si estás dispuesto a morir por mí, lo harás, a morir conmigo. Y Jesús le respondió y le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Pero antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces, Pedro. Me imagino el rostro de Pedro, me imagino la confrontación en ese momento de Pedro, quizás al decir: yo, maestro, sería incapaz de hacerlo. Pero en ese momento él se vio confrontado, pero cuando pasó lo que pasó, se dio cuenta de que sí lo hizo. ¿Por qué razón pasan estas cosas? Porque en muchas ocasiones somos gobernados por nuestro ego personal, y ese ego personal nos impide poder vernos como humanos, vernos vulnerables, vernos que somos capaces de fallar y cometer errores y que no somos perfectos. A veces ese ego personal o el olvidarnos de que somos personas débiles
nos hace sentir tan perfectos, tan grandes, que nos olvidamos que el que nos gobierna se llama Cristo. Me imagino que en ese momento Pedro se sintió culpable por lo que había hecho, porque Pedro no se conocía y quizás no sabía hasta dónde él podía llegar. Y es que en muchas ocasiones nosotros mismos también no sabemos hasta dónde podemos llegar. Quizás decimos, no, yo no voy a hacer eso. Yo sería incapaz de traicionarte. Yo sería incapaz de ser desleal. Yo sería incapaz de decir esto. Yo sería incapaz de hacer esto. Pero como el mundo es tan pequeño, es tan chiquito, oh sorpresa, nos vemos siendo confrontados con las mismas palabras que un día dijimos que no íbamos a hacer. Es posible que en muchas ocasiones nos hayamos visto en este tipo de escenarios donde lo que un día dijimos o proclamamos que no íbamos a hacerlo nunca, viene y se cambian los papeles y pasamos lo que pasamos. Y este fue el caso de Pedro. Pedro juró que no negaría al Señor, juró que Él estaría con él y que jamás lo dejaría. Pero vemos el otro caso donde Pedro está negando a Jesús, y aunque la gente le dice que él habla como el maestro, que él andaba con Jesús, que todo lo que él hacía daba a notar que él estuvo con Cristo, pero él lo negó 3 veces al maestro, diciendo que no lo conocía. Y es lo que pasa con nosotros cuando no nos damos cuenta de que somos débiles. Yo empecé este episodio hablando de que este mundo donde estamos cada día nos presiona más a ser perfectos y olvidarnos que somos seres humanos, que fallamos, que cometemos errores y que esos errores no nos definen como persona. El único que nos define en esta vida se llama Dios, y es algo que tenemos que tenerlo bien claro. El primer punto que hablaba es acerca de la paternidad, conocer a Dios como un padre. Y es que cada vez que cometemos errores, no solamente el mundo nos cuestiona, no solamente el mundo te ataca o te enjuicia o te condena, sino que tú también te condenas. Tú también empiezas a lanzarte juicios. Tú también empiezas a condenarte, a aislarte. Y de hecho, hay personas que llegan a apartarse de este hermoso camino, que es un camino de transformación. Y para eso está este episodio, para que podamos entender de que Dios está siempre dispuesto a transformar nuestras vidas y a darnos oportunidades. El único ser que no da oportunidades en la vida es el hombre, pero Dios siempre está dispuesto a dar oportunidades. Él está dispuesto a renovar tu relación con Él. Él está dispuesto a que tú puedas cambiar tu mentalidad. Él está dispuesto incluso de que tú empieces otra vez, siempre y cuando tú le permitas a Él obrar en tu vida y eches de ti fuera el miedo a cometer errores. Necesitamos despojarnos de ese ego, del no querer entender que siempre vamos a fallar, que mientras estemos en este mundo vamos a cometer errores, que el que te dice que quizás lo que hiciste estuvo mal, está bien, estuvo mal, pero esa persona también falla. Y es que a veces nosotros queremos condenar o recriminar a aquel que está fallando cuando nosotros también fallamos en áreas quizás mucho más fuertes que ellos. Y debemos entender que todos los días necesitamos de nuestro alfarero, que estamos en las manos del alfarero, que cada día estamos siendo formados por él. Y cuando tú entiendes que constantemente estás en las manos del alfarero, es ahí donde tú empiezas a experimentar esa libertad, esa paz, esa santidad que te permite entender de que tu Padre te está formando todos los días y que por más que tú trates de hacer las cosas bien, siempre hay algo en la que vas a fallar. Y vuelta a Dios te va a poner en sus manos y te va a seguir formando hasta culminar esa obra en ti. Pero no te culpes. El punto número 2 es la culpabilidad. Me imagino que Pedro llegó a una etapa de su vida donde se sintió tan culpable
que él sentía que no podía ser el mismo. En lo personal me ha pasado que en muchas ocasiones esa voz de la culpabilidad te ministra y te dice no vas a crecer, no vas a avanzar, te vas a quedar así, ya Dios no te ama, Dios no te mira como te miraba antes. Y podemos entender que son dardos del enemigo. Son dardos que el enemigo envía para querer robar esa identidad de hijo que él te entregó. Porque yo te voy a decir algo, el único que no va a recibir perdón en esta vida ni en la venidera se llama Satanás. Pero nosotros como hijos tenemos día a día esa oportunidad de recibir el perdón de Dios, levantarnos con una nueva misericordia y entender que Él siempre está dispuesto a hacer algo nuevo en nuestra vida. Y cada vez que tú sientas que esa voz te ministre y te diga que tú no eres hijo de Dios por haber cometido un error, por haber fallado, tienes que reprenderla en el nombre de Jesús y declarar que tu Padre que está en los cielos perdonó tus pecados, te limpió de toda maldad y que de ahora en adelante tú vas a empezar a hacer las cosas bien porque tú eres un hijo de Dios. Y Él es el único que puede condenarte, juzgarte, amarte, perdonarte. El único que puede hacerlo se llama Dios. Satanás no puede tener autoridad ni tomar territorio sobre tu vida y tu relación con Dios. Hoy es un día para que tú entiendas de que el único que te enjuicia, que te habla en el oído y que te dice que tú eres el único culpable y que esa culpabilidad te limita a volver a hablar con Dios y quizás eso te llevó a apartarte, a alejarte, a tomar malas decisiones, a quizás andar con otras amistades y te fuiste y te alejaste de Él. Porque siempre tuviste miedo a cometer errores, porque nunca te hablaron de que Dios era tu Padre, que Él no estaba listo para castigarte, sino que Él estaba listo para amarte y darte oportunidad. Y quizás ahora te encuentras haciendo todo menos sirviéndole. Quizás ahora te encuentras haciendo todo menos amándolo. Quizás ahora te encuentras haciendo muchas cosas y quizás te está yendo bien, pero no te están yendo tan bien como te estuviera yendo si estuvieras sirviéndole. Tu lugar y tu hábitat es la presencia de Dios. Tu lugar y tu hábitat es estar con Dios, es estar con Él, es estar haciendo lo que Él te mandó a hacer. Así que yo hoy vengo en este episodio a decirle a alguien que está escuchando que Dios es un Dios de oportunidades y que no podemos tener esos miedos de no cometer errores y recriminarnos por haber fallado. Número 1, Dios es nuestro Padre y tenemos que aprender a ver a Dios como el Padre que es para nuestra vida. Número 2, no podemos permitir que la culpabilidad estanque nuestro crecimiento y nuestra relación con Dios. No le demos cabida al enemigo. Entendamos de que el Señor siempre está dispuesto a hacer cosas nuevas y empezar una historia nueva en nuestras vidas porque Él es el dueño de nuestra historia. Y por último, quiero hablar acerca del perdón y del cambio que el Padre hace en nuestras vidas cuando nosotros entendemos de que Él es el único que tiene derecho sobre nosotros. La Biblia habla de que después de haber pasado todo esto, después que Jesús vuelve a tener otra plática con el apóstol Pedro, vemos a un Pedro distinto, vemos una historia muy distinta. Jesús vuelve a preguntarle, después de él haber resucitado, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Pero la tercera pregunta que Jesús le hace y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Pedro, me imagino que por un momento meditó y pensó y dijo, Señor, solo tú lo sabes. Porque es que al final el único que nos conoce por completo se llama Dios. Nadie te conoce más que Él. Nadie te conoce más que tu Creador. Así que ten presente que el perdón más amoroso que vamos a recibir en esta vida se llama el perdón de Dios. Él nos ha perdonado, Él nos ha limpiado,
Él ha hecho cosas nuevas y seguirá haciendo cosas nuevas, pero tenemos que entender de que nosotros mismos no nos conocemos y que el único que nos conoce tal y como somos se llama Dios. Tomemos ese espíritu de humildad y entendamos que el único que nos conoce tal y como somos se llama Dios. Tomemos esta historia como un ejemplo de vida y sigamos esta trayectoria que de una u otra forma nos va a hacer entender de que ser débiles es de humano, de que fallar es de humano, que cometer errores no me definen como persona, que el haber fallado no me definen como ser humano. Todos fallamos, todos cometemos errores, todos pecamos todos los días de una u otra forma, con la mente, con el corazón, con acciones. Al final todos necesitamos estar en las manos de nuestro alfarero. Así que oro al Señor para que el Espíritu Santo obre en tu vida, te libere de esos pensamientos cautivos que te atan y te desligan de tu Creador. Tú fuiste diseñado y diseñada para servirle y amarle a Él. Así que recuerda que tu historia no está en las manos de los hombres, sino que está en las manos de Dios. Gracias por haber estado en este episodio. Nos vemos en el próximo. Suscríbete a nuestro canal, síguenos en todas nuestras redes sociales y gracias por haber estado aquí. Bye bye, con Dios y con ustedes, Mafe Rodríguez. Bendiciones.